Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a la sección de reseñas dentro de La Rata Lectora. Mi nombre es Tamara Amado y sí, hoy vamos a hablar de Stephen King. Bien, antes de arrancar con esta reseña, con la reseña de este libro, quiero hacer una aclaración, y es que este libro se compone de 4 novelas cortas y de las 4 hay una que yo empecé a leer, que es la de que da el título al libro, la de La sangre manda, que está vinculada con Mr. Mercedes y con El visitante, y que tuve que parar de leer porque yo no tengo ni siquiera El visitante todavía. Vamos a hablar de qué trata este relato también, y también por qué tú no deberías leerla si no has leído pues lo que os he comentado, ¿no? Si no te has metido todavía con Mr. Mercedes, con la trilogía, o si la has leído pero no has leído El visitante. Vamos a pararnos, a detenernos un momento a explicar por qué no deberías leerla todavía, la tendrías que dejar para más adelante. Lo siguiente que quiero mencionar es que yo lo he leído en formato electrónico. Voy a estar dejando por aquí o por aquí la cubierta todo el tiempo mientras estemos hablando de este libro. Y yo me lo voy a comprar también en formato físico. Lo que pasa es que yo, como he comentado, no tengo El visitante todavía, y ahora mismo me preocupa mucho más el hecho de que me quede sin El visitante en tapa dura. Os he enseñado toda mi colección de libros, y aunque os he comentado que a mí las primeras ediciones pues me gusta tenerlas, pero porque a cualquier persona que ame los libros, las primeras ediciones sabe que tienen algo especial. La primera edición tiene un valor coleccionista. Entonces, cuando yo os hablo de que en mi colección tengo muchos libros que son primeras ediciones, pero bueno, no todos, yo os la he enseñado, la habéis podido ver completa, y no todos, toda mi colección al 100% se compone de primeras ediciones, y no pasa nada. Cuando no he podido, pues no he podido y ya está. Si todavía, fijaos que se puede conseguir aunque a cuentagotas, pero todavía se puede conseguir El visitante, pues imaginaos La sangre manda, ¿no? Antes de empezar con lo que son las historias que componen el libro, decir que a mí este libro me ha encantado, me ha gustado un montón. De los últimos libros que Stephen King ha escrito, de relatos o de novelas cortas que incluyen historias, vamos a decir, más cortas, que no son historias que llenen un libro entero. Por ejemplo, El bazar de los malos sueños, que tenía historias que eran algunas ya publicadas en otros volúmenes anteriores. Este es 100% nuevo, no hay ninguna historia que se haya publicado antes. Y bueno, de estos últimos que, como ya comento, se han ido publicando, es el que más me ha gustado a mí. A mí me ha encantado, es que no ha habido ninguna historia que me haya gustado como más que otra. Así que ahora vamos a ir analizando una por una. Bien, este libro comienza la novela corta del señor Harrigan, y tenemos un hombre ya maduro que está recordando, está rememorando una cosa que le pasó cuando él era niño, y le siguió sucediendo pues a lo largo de una serie de años. Nuestro protagonista se llama Craig y trabajaba cuando tenía 11 años para un vecino que tenían en el pueblo, que era un hombre muy rico, muy rico, de hecho una de las fortunas más grandes de Estados Unidos, si no la que más, y el hombre había decidido como retirarse en ese pueblecito, que era, para que nos entendamos, un pueblecito de mala muerte, que siquiera tenía todas sus calles asfaltadas, y pues el hombre decide ir allí precisamente por este motivo, ¿no? En el pueblo él, a pesar de todo el dinero que tiene, vive como muy humildemente, porque lleva siempre el mismo traje, que está ya un poco hecho polvo, y a pesar de tener dinero para tener el mejor traje de todos, pues no cambia ni su casa, ni su forma de vivir, ni nada. Vive austeramente. E incluso para el padre de este chico es como tacaño, porque le paga para él bien, ¿no? Porque es un chaval, ¿no? Y entonces pues puede ir ahorrando y tal, pero bueno, según su padre le podría pagar muchísimo más. Luego también le regala unos rasca y gana una vez al año. Y bueno, este niño está contratado para que lea a este señor y se ocupe de otras pequeñas tareas, como regar alguna que otra planta y cosas así. El señor Harrigan se había dedicado al mundo de los negocios, de las finanzas. Y dentro de este mundo, pues él estuvo muy metido, evidentemente tenía una gran fortuna, y ahora que está retirado sigue con cierta vinculación o cierto interés hacia este mundo, pero es como muy reacio a los cambios. Esto aquí yo veo paralelismos con la propia vida de Stephen King, que ni ese ya nos dijo con Cell que no era amigo de los teléfonos móviles, y este libro tiene una serie de reflexiones acerca de la tecnología que nos confirman su posicionamiento de cara a este tipo de avances, y además es que no le falta razón en algunas cosas que comenta, ¿no? Entonces, un buen día, en uno de esos rascas que os decía que le regalaba al niño, ¿no? Pues le van a tocar $3000.
Con esos 3.000 dólares lo que hace el niño es que su padre le obliga a guardar una parte como para su fondo de la universidad y con la otra parte que tiene pues se la deja a él y él decide comprarle un iPhone al señor Harrigan. De ahí el teléfono del señor Harrigan. Cuando se lo va a regalar, pues el señor Harrigan no lo quiere, se pone súper reacio a que le dé el teléfono, no quiere saber nada de teléfonos móviles, hasta que el niño le muestra que dentro del teléfono se puede ver a tiempo real cómo va la bolsa, ¿no? Y entonces empieza a aficionarse al teléfono. Se va aficionando cada vez más y más, le va encontrando la utilidad al mismo tiempo que le va encontrando los peligros a internet, ¿no? Y bueno, el señor Harrigan es un hombre ya mayor cuando arranca esta historia y a los 85 años se muere. Más o menos un par de años después de todo esto que os estoy contando, de que el niño empezara a trabajar con él. Y bueno, el niño se queda muy afectado por esta muerte. No podemos decir que al señor Harrigan le quisiese, porque de hecho el señor Harrigan era todo un personaje. Y bueno, el niño se ve afectado, digamos que le empieza a echar mucho de menos desde el primer momento, y lo que hace es que le mete, cuando están en el funeral, pues pide ser el último en despedirse del señor Harrigan, y lo que hace es que le mete el iPhone en el bolsillo de su chaqueta. De tal manera que el señor Harrigan es enterrado con el teléfono. Y aquí es donde arranca verdaderamente la historia, por eso me he tenido un poquito más a hablar de la introducción de la historia, porque a partir de este hecho de ser enterrado con el teléfono móvil van a empezar a suceder una serie de cosas. Digamos que Craig le echa de menos, y cuando le echa de menos le llama para escuchar su voz en el contestador, pero le cuenta cosas, y a raíz de las cosas que le va contando van a suceder en la realidad una serie de cosas que es pues de lo que va la historia, por eso no quiero desvelaros nada. De hecho, creo que si, por ejemplo, yo me metí en Goodreads a ver a ver qué ponían de reseña, no la gente que se lo había leído, sino del libro mismo, y ya me desvelaron una cosa que creo que era mejor descubrir con la lectura. Por eso yo no la estoy contando aquí. Pero bueno, al final del libro entero, Stephen King tiene una serie de notas en las cuales lo que hace es contarnos pues que hay a veces una serie de acontecimientos o ideas o cosas de la vida cotidiana que le inspiran a la hora de escribir. Y en este caso nos cuenta que a él se le murió un amigo, y mucho tiempo después de que este amigo se muriese, él le llamó para escuchar su voz en el contestador de voz, y se le pusieron los pelos de punta, ¿no? En este caso, digamos que el germen de la idea sale de ahí. La siguiente novela corta es La vida de Chuck. Arrancamos esta historia con una posible desaparición de internet, ¿no? Y al principio pues parece que es un poco caótico, porque de hecho Stephen King la concibió completamente al revés de cómo está presentada en el libro. Nosotros vamos en el sentido contrario al que Stephen King la escribió. Pero sí que es verdad que al principio arrancas con una historia, porque es como una especie de apocalipsis con lo que arrancamos. Parece que se acaba internet y empiezan a fallar un montón de cosas, se hunden partes de carreteras, empieza el caos, y arrancamos con una serie de personajes y con un mensaje que empieza a aparecer poco a poco y por todas partes. Y ese principio sí que se me hizo un poco, o sea, descolgado de lo demás. Luego vamos a entender qué vinculación tiene todo ese apocalipsis, todo eso que vemos ahí al arrancar. Vamos a conocer la vida de Chuck, que es de lo que va el relato precisamente. Vamos a seguir a esta persona desde que era un niño a lo largo de una serie de años de su vida. No quiero desvelar demasiado porque como la estructura es un poquito extraña, no quiero tocar donde no tengo que tocar, pero bueno, lo que vamos a ver es que este niño, bueno, pues se cría sin sus padres desde muy corta edad y vive con los abuelos por parte de padre, creo. La casa de los abuelos es una casa victoriana, una casa antigua, y en la parte alta, en el desván, bueno, no es un desván, es como una habitación que hay en la parte alta, pues está prohibido entrar. El abuelo la tiene con un candado, con llave, y no deja que entre nadie allí. Esta habitación encierra algo pues bastante oscuro, y algo vio el abuelo, que no voy a decir, por lo cual esa puerta se cerró para siempre y no le dejan a él subir. Hasta que, cosas de la vida, los abuelos mueren y hereda la llave. Y ya más no voy a contar. Bien, la siguiente novela corta que entra dentro del libro es La sangre manda. Como digo, vamos a detenernos a hablar de ella. Holly,
que es la detective que apareció en Mr. Mercedes en El visitante, en esta novela corta se enfrenta a su primer caso en solitario. Stephen King nos dice que él se había encariñado mucho con esta detective y que le apetecía saber un poco cómo le iba, ¿no? Y bueno, pues por eso la recrea en esta novela. Y lo que pasa, lo que nos cuenta él, es que dice que esta novela corta iba a estar protagonizada por un personaje secundario de, pues lo que es, yo lo llamo la trilogía de Mr. Mercedes. Iba a ser un secundario, como decimos, el protagonista de esta novela, pero al final pues quiere saber qué ha sido de Holly y bueno, pues le dedica, dice que se va como metiendo en la historia y al final como que se apodera del libro. Esta detective y este caso está demasiado vinculado con, como ya digo, con los otros y también con el tema del visitante, ¿no? Titular de una matanza que se ha producido en un instituto y hace que Holly acabe enganchada a las noticias. Algo no le encaja a ella y el fantasma de la perfecta coartada del visitante es el que detona el caso, ¿no? Por eso os digo que si os pasa como a mí, que no habéis llegado al visitante, que pues lo pauséis. Yo como lo voy a tener también en físico, cuando lo tenga, pues no sé si voy a hacer un vídeo general, o sea, con todo lo que es la trilogía, el visitante y este relato, o una lista de reproducción, no lo sé, ya lo veré en su momento. Como sabéis, yo este año estoy metida con lo de la Torre Oscura, pero bueno, no sé hasta qué punto será este año. Pero bueno, que de la sangre manda yo voy a hablar más detenidamente, pero para gente que haya leído todo, ¿no? Terminamos este libro con la historia, con la novela corta de La rata. Drew es un escritor que pues hasta la fecha él ha publicado relatos. Algunos de los relatos que ha publicado han ido a parar a revistas de mala muerte y uno de sus relatos fue a publicarse en una revista de New Yorker que tiene prestigio, ¿no? Pero solamente ese relato, ¿no? Drew, que tiene una vida cómoda porque vive con su mujer y sus 2 hijos y no tienen como carencias económicas exageradas o viven bien. Él trabaja como profesor de literatura y aquí vemos otro paralelismo con la vida de Stephen King. Y pues durante los primeros años de matrimonio y de la llegada de los niños tuvieron muchos problemas y muchas discusiones, como le pasó también a Stephen King. Y bueno, él tiene como esa espinita clavada de escribir una novela. Quiere con todas sus ganas quitarse como esa espina, como que siente que no puede seguir adelante si no se quita eso, ¿no?, de encima. Un buen día, él está andando por una calle y se le viene a la cabeza una historia del oeste. Empieza a imaginársela y él siente como que es el germen de una muy buena idea, que tiene ahí entre manos una idea que tiene que intentar a toda costa escribir. Su padre tiene una cabaña en los bosques de Maine. Su padre ya ha fallecido, la cabaña la tienen ellos heredada y entonces decide en octubre irse a pasar unos días a esa cabaña solo, sin su mujer ni los niños, como para concentrarse en la tarea de escribir. Una vez allí siente que sí, que efectivamente está con la historia adecuada, que la creatividad le fluye sin parar, pero su mujer está preocupada. Y es que cuando se atasca con una historia le da como una especie de neurosis, una de las veces casi quema su casa. Entonces su mujer le pide por favor que si se atasca no se quede solo allí en el bosque apartado, ¿no?, que vuelva a casa, porque pues eso, porque se preocupa. Y no solo eso, sino que viene un temporal, bueno, que se acerca un temporal tremendo a esa región porque viene de Canadá y es un acontecimiento climático como de muchísima magnitud. Van a caerse árboles, van a cortarse la comunicación, aparte de caer muchísimo la temperatura. Es que él está en una cabaña en la que a suerte llega la línea telefónica, pero si se cae pues no tiene más comunicación. Entonces su mujer le suplica que vuelva a casa y él, como está en esa racha en la que considera que nada le puede interrumpir, que tiene lo que ha buscado durante tantísimos años en la mano y no lo va a dejar escapar, le dice que no, que está bien, que no va a pasar nada, que los medios de comunicación exageran y no se lo quiere contar a su mujer. Pero aparte de todo eso es que está con fiebre, es que está con un cuadro que ya no es solamente que se queda aislado, sino que si empeora pues se puede morir solo ahí. Pero le da igual, a él le da todo completamente igual. Se queda y durante la primera noche de ese fenómeno meteorológico que se llama Pierre,
pues le oye en la puerta como algo rasca, como si alguien le estuviera llamando. Abre la puerta y es una rata. La deja entrar en su casa para que se muera en torno a... se muera adentro, no se quede, no se muera afuera. Y la rata le dice que le concede un deseo, que le ayuda a cumplirlo. Y entonces la rata le dice que le va a ayudar a escribir la novela si él quiere, pero va a pasar algo atroz a cambio. Tiene que hacer un trato, que no os voy a decir. Tiene que hacer un trato bastante siniestro. No voy a deciros de qué trato se trata, pero al día siguiente él se despierta y lo que ve en el salón de su casa es una ratita de peluche. Así que piensa que todo esto se lo ha imaginado y bueno, vamos a ver si finalmente se lo ha imaginado, qué clase de trato hizo y qué va a suceder a continuación. Me encanta esta novela corta, como todas. Esta me gustó mucho la ambientación, la parte del temporal en la montaña, en los bosques de Maine. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Más adelante, más información en este canal de La Sangre Manda y de todo lo que compone el universo de Mr. Mercedes. Yo me despido ya y espero volveros a ver en este canal.